Bienvenidos a un nuevo programa de Consorcios en la Mira. Y aquí estamos felices, contentos por el crecimiento que estamos teniendo semana a semana, por el rebote que está teniendo este programa. Gracias a Dios, gracias a ustedes que están del otro lado también y nos acompañan y nos apoyan. Y hoy tenemos un programa especial, diferente y hasta histórico, me animaría a decir, porque vamos a tratar sobre la nueva ley de alquileres y vamos a unir a todas las partes. Hoy ustedes, durante una hora de programa, van a verse representados, ya sea por el sector de inquilinos, ya sea por el sector de propietarios, o ya sea por un abogado mediador, lo defino yo acá, porque va a estar acompañándonos y ayudándonos. Él es de CUSICBA y va a estar acompañándonos para entre todos tratar de entender, y no digo resolver la problemática del alquiler, pero sí acercar a todas las partes. Les propongo que se queden porque va a ser un programa diferente. Y bueno, ya estás del otro lado, sentada, lista. Nosotros acá también, porque nuestros invitados ya están acompañándonos. Arranco por ella, por Natalia Ranzuglia del Movimiento Inquilino Nacional. Hola, ¿cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás? Bien. Encantada. Movimiento Nacional Inquilino. Nos costó mucho poner un nombre que no determinara género en quienes lo conformamos. Perfecto, bien la corrección. Ahora me lo arreglo acá. Movimiento Nacional Inquilino. Entonces, también está con nosotros Jorge Irigoyen, el representante legal de CUSICBA. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto estar en el programa. Bueno, gracias por venir. Y te digo, vas a ser un poco nuestro guía, nuestro mediador, porque bueno, por lo que entiendo te toca un poco escuchar las dos campanas siempre y tratar de consensuar, de conciliar. Así es, la tarea de los corredores inmobiliarios, de los profesionales inmobiliarios, es intermediar entre los inquilinos y propietarios, compradores y vendedores. Entonces muchas veces se escuchan las dos campanas. Bueno, nos vas a ayudar con esto, Esperemos. de escuchar las dos campanas, de ver por qué no nos ponemos de acuerdo, por qué hace falta cambiar las leyes y todo esto tan rápido. Y tenemos también a Pablo Til, el vocero de Propietarios Unidos. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Damián? Bueno, muchas gracias por la invitación. por venir también. Antes de arrancar con ustedes directo, pero que tiene que ver con el tema también, Gaby, cuando nos íbamos al corte, me dice, no estoy de acuerdo con algo que dijiste. Mica me decía, yo también tengo algo para decir. Así que hablen ahora, callen para siempre. Sepan que no se puede decir nada en el corte porque todo sale a la luz. No podemos decir nada. No. Antes de ir al corte, comentabas la situación de que, bueno, en pandemia también hay que tener consideración con el inquilino, con los inquilinos. Hablábamos con Mica recién, está bien, sí, por supuesto, pero ¿qué culpa tiene Silvana? O sea, me pongo en lugar de Silvana, que es la propietaria damnificada, que está padeciendo esa situación. Me pongo en lugar del inquilino que no puede pagar realmente. Y en pandemia muchos se quedaron sin trabajo. Pero ¿qué culpa tienen? ¿Por qué el reclamo no lo direccionamos al Estado? O sea, yo reclamaría al Estado que no tiene políticas para la vivienda, que hay déficit habitacional. También lo hablaba esto en varias oportunidades, lo hablé con el doctor Irigoyen. A veces quizás el tema no es inquilinos, o sea, quizás todos están perjudicados acá. Pero ¿por qué recargar toda la responsabilidad en el propietario y el que tenga que perder es el propietario? O sea, no, está claro que si alguien tiene que perder, sea el inquilino o el propietario, ya estamos en una desigualdad porque la idea es que no pierda nadie. La idea es consensuar, ponernos de acuerdo. Lo que digo es que al haber una pandemia, tal vez excede. Y a ver, esto lo quiero dejar claro para todos y para el que está del otro lado, que siempre vamos a hablar de la gente que tiene buenas intenciones y buena leche. Digo, si vos sos un buen inquilino, pagaste siempre bien, te quedaste sin trabajo, te pasó lo que le pasa a cualquier argentino o a cualquier persona que de repente te cambió tu situación, me parece que eso tiene un valor agregado. Si vos sos un chanta, deshonesto, te metés en un lugar y no vas a cumplir nunca, no estamos hablando de eso. Lo mismo digo el propietario, hablamos con gente de buena leche, ¿no? Entendiendo situaciones que pueden pasar, que la pandemia, digo, ¿quién se iba a imaginar una pandemia? Si tenés a alguien que cumplió siempre y se atrasó en la pandemia porque no sé, no pudo ir más a su trabajo y cobraba por día de lo que ganaba, entendé que la situación va a cambiar. No me pongo del lado de, claro, entonces el pobre propietario también, ¿qué hace? Excede la pandemia igual, porque el caso de Silvana, mencionamos la pandemia porque ella fue considerada, pero sin pandemia igual esta discusión está instalada. Entonces, pero no tiremos toda la responsabilidad al propietario, al estamos de inquilino. acuerdo. Yo quería comentar otro caso, porque nosotros siempre pensamos en el propietario como
el sujeto de poder acá, ¿no? El propietario que tiene plata, que tiene una propiedad, que la alquila, que la hace plata. Y la verdad que no siempre es así. Yo lo que creo es que, más allá de tener empatía, porque hay una pandemia y hay empatía con el inquilino, que quizás se quedó sin trabajo y no puede pagar el alquiler, es verdad. Pero hay propietarios que también necesitan la plata para, no es para vivir. Sí. Por ejemplo, tenemos, hay una señora que nos escribió, Estela, que le alquiló el departamento en unas torres en Mateu y Brasil, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a una mujer. Hace 2 años que no paga las expensas, no paga BL, no paga ningún servicio. Hace 1 año se le venció el contrato de alquiler. Y ese departamento es de la madre que tiene Alzheimer, que está internada, y usan ese alquiler para pagar la internación de la madre y no tienen plata para pagarlo. Entonces, el propietario no es el sujeto de poder que hace plata con un departamento. Quizás la señora se compró ese departamento cuando ahorró, cuando se podía comprar un departamento, porque ahora no se puede. Entonces, quizás la señora lo compró porque sabemos que la jubilación no alcanza, porque no se puede vivir. Mi abuela no puede vivir con esa jubilación, nadie creo, salvo los que tienen una jubilación alta. Para tener un seguro, para tener una plata extra, y ahora eso no se puede Y ahora tiene Perfecto. deudas usar. encima. O sea, A ver. tiene deudas. Entonces, están con un juicio de desalojo hace años, que es la justicia es lenta. Entonces, yo creo que más allá de la empatía, hay que ver cada caso en particular, porque Hay que ver quizá cada caso hay en mala particular. intención de no Perfecto. pagar. Empecemos entonces por esto. Ahí está, Jorge. Ya el caso está planteado. Esto es lo que le pasa a la gente del otro lado. Hubo esto que replicamos en Silvana y en Estela. Estela. Le pasó a un montón de gente. ¿Qué hacemos, Jorge? Mira, ¿Cómo nosotros del empezamos a Colegio resolver? Profesional Inmobiliario se trabajó muchísimo en época de pandemia por los decretos que hubo justamente de protección a la vivienda. Nosotros entendemos que eso fue bien tratado a nivel general en la República Argentina porque no se suspendieron desalojos, decretos que ya terminaron, o sea, hoy por hoy se ha vuelto a la normalidad. Entiendo que para todos fue un colapso el 2020 y recién a partir del 2021 se fue normalizando la situación. Se hizo un trabajo muy grande, llamaron muchos propietarios, muchos inquilinos al Colegio Profesional Inmobiliario, tuvimos que también dar muchos cursos para los profesionales inmobiliarios y la gran mayoría de los casos se resolvieron. No hubo una condonación de alquileres, sino simplemente lo que hizo fue un deferimiento y la gente a medida que si perdió el trabajo, cuando lo recuperó empezó a pagar y la verdad que dentro de todo no vimos una crisis muy grande como pudo haber habido por la pandemia y actualmente se está normalizando. Por supuesto, la justicia en temas de desalojos siempre ha sido lenta y quiero decir también que los inquilinos en su inmensa mayoría son súper cumplidores, porque eso es, pero hay una muy pequeña porción que no llega ni siquiera al 0, tan insignificante que esos que vos bien hablas de la buena fe, que actúan muchas veces con mala fe, que la buena fe tiene que ser es ley, porque está en el Código Civil, Claro. todos tenemos que obrar con buena fe, pero el que obra con mala fe termina perjudicando a millones de propietarios y a millones de inquilinos que hacen subir precios de contratos o hacen subir también o hacen que viviendas no estén en alquiler por el temor a un juicio de desalojo que a veces en Argentina demora muchos años. Ahí está. Bueno, y quiero escuchar a Natalia y a Pablo. Empezamos, bueno, no sé si por Natalia un poco el tema está planteado y qué sentís, qué opinás. No, en primera instancia la verdad es que absoluta solidaridad con quien ve comprometido su ingreso habitual con el que subsiste a diario por mala intención o incluso sacando la mala voluntad de alguien por la situación. La realidad es que no es la idea, la mayoría de los inquilinos e inquilinas lo que queremos es vivir tranquilos en un lugar, poder pagarlo, poder cumplir, no tener crisis con quien nos alquila. A nadie le gusta estar escondiéndose en su propia casa o estar no atendiendo el teléfono si no se pudo pagar o si no se pudo cumplir con algún plazo. Coincido en esto con lo que decía el doctor Irigoyen, la realidad es que la mayoría pagamos a tiempo, muchas veces sacrificando otras cosas, muchas veces dejando de hacer cosas, muchas veces comprometiendo la salud, los alimentos. Hoy por hoy el porcentaje que la mayoría de los inquilinos e inquilinas pagamos de nuestros ingresos para todo lo que tenga que ver con alquiler, ronda el 60% de nuestros ingresos. Es un montón. Es un Entonces, montón. es entendible que en muchas oportunidades no se puedan cumplir esos plazos, sobre todo en un contexto de pandemia en donde no solo está la situación de quien perdió el empleo, sino la situación de quien tuvo que afrontar nuevos gastos en relación con el contexto de pandemia. Dicho esto, la justicia no solo es lenta, sino que a veces es selectiva. He visto juicios de desalojo récord una vez que terminó el plazo del decreto, en 3 meses, familias completas con niños y niñas pequeños en la calle,
nos comunicábamos inmediatamente con el Ministerio de Hábitat y tratando de resolver con las diferentes herramientas, hablando con las defensorías del pueblo, pero la realidad es que fueron en tiempo récord y hay otras que se estiran y son años. Hay un imaginario en Argentina que dice si le alquilás a alguien con hijos o hijas, no lo sacás más. Eso no es así. Por supuesto que hay un elemento que se tiene en cuenta, el derecho de los menores, pero no es que no se pueda. Y hay mucho dicho por afuera, ¿no? Entonces Bueno, se toma como ejemplo un caso. Claro, y déjame escuchar un poco a Pablo y después nos vamos a meter de lleno en la ley de alquileres, por qué sí, por qué no, qué es lo mejor y lo peor para cada una de las patas de este conflicto para ver cómo nos Y acercamos. cómo es actualmente, porque hay mucha desinformación. Exactamente. Pero mucha No sabemos desinformación. Pero déjame escucharlo a Pablo con respecto a esto que planteamos también, a ver qué le pasa al propietario. Tenemos ¿no? varios puntos para comentar. El primer punto es dividir lo que fue la pandemia en su principio, donde el gobierno, el Estado dijo no hay desalojo, absolutamente ni un solo desalojo, que los inquilinos se queden pagando lo que estaban pagando en ese tiempo, por ejemplo, que podían pagar 12.000 pesos, hasta el día de la finalización del decreto terminan pagando 12.000 pesos, cosa que siguen corriendo los intereses y después recién ahí van a pagarlo en cuotas, cómodas cuotas. Por un lado tenemos eso. Al no tener desalojo, porque el problema sigue existiendo, yo me puedo llevar mal con un inquilino y el único que puede pedir el final de contrato es justamente el inquilino. Nosotros no tenemos derecho. O sea, al no tener derecho ni a desalojar ni a pedir un final de contrato, ¿por qué son vulnerables solamente los inquilinos? Claro. ¿Esto no lo pueden Nosotros pedir también por la somos nueva ley, vulnerables. Pablo? ¿Antes sí podían o nunca? ¿Perdón? ¿Esto no lo pueden pedir por la nueva ley? Ahora sí. No, fue un decreto que sacó el presidente que no se podía desalojar. Creo que No, lo del desalojo sí, digo, lo del final de El contrato. derecho de rescisión siempre es a favor del inquilino, porque si no sería no se podría cumplir con un plazo mínimo de orden público que ahora es de 3 años y antes era de 2. Entonces, si vos le das poder de rescisión al propietario, claramente nunca se cumpliría con el plazo mínimo legal de 2 o 3 años. Que es un plazo mínimo legal, porque insisto, si las leyes serían buenas, no significa que vos tenés que alquilar por 2 o 3 años. Podrías alquilar por 30. Perfecto. Por algo no ocurre en la Argentina. Sí, estamos bien. ¿Y cuál sería? Si yo digo, el inquilino me está metiendo, por decir una cosa, ¿no? Está metiendo algo raro y lo puedo llegar a comprobar, dentro de mi casa. Vienen, me revientan la puerta. ¿Qué pasa con eso? ¿Yo no puedo rescindirlo? Es que en esos casos sí se puede rescindir el contrato. Siempre que haya un ilícito, el contrato se puede rescindir. No es que los inquilinos No lo estamos sé. protegidos, La verdad, pero lo esos dicen casos- esta ley y la anterior. Siempre que haya un ilícito, eso está por fuera. A ver, el Se contrato puede es de iniciar un locación desalojo, del- pero no una rescisión. Ahí está. Claro. Tampoco los inquilinos Eso pueden es- andar de lugar en lugar, tienen que tener una seguridad de un tiempo, me parece. Yo tomando Esto- lo que decía Damián de la buena fe, creo que cuando nos pasó mucho, no solo con esta ley de alquileres, sino nos pasa en general. Tomamos un caso puntual que tiene todas las excepciones habidas y por haber y sobre ese caso hacemos la generalidad. Eso lo que hace es desinformar. Creo que la mayoría a nosotros nos pasa como agrupaciones de inquilinos, recibimos una consulta sobre alguien que dice, no, porque yo no pagué en toda la pandemia, pero ahora tampoco voy a pagar porque me quiero mudar y quiero juntar plata para... Y no, Claro, estás haciendo algo que no se hace, tenés que responder a un contrato que implica un compromiso de tu parte para pagar. Ahora, realmente no es la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos vino el propietario y me dijo que va a venir la hija a vivir acá, entonces yo me tengo que ir. Y generalmente tampoco sucede en los alquileres por dueño directo. Esto nos sucede mucho cuando interceden las inmobiliarias que... En esto charlábamos fuera de cámara sobre el disentimiento de hacia dónde media o no media, bueno, en este caso la agrupación que representa. Muchas veces nos pasa esto de las inmobiliarias que sentimos que tratan como números a los propietarios y a los inquilinos e inquilinas. Entonces, la posibilidad de llegar a un entendimiento la vemos muchas veces cercenada. La mayoría de estas situaciones se resuelven hablando. Se resuelven, a ver, yo no te voy a poder pagar todo el alquiler. Me puedo ir, pero si vos me cobrás este mes, yo ni siquiera tengo la plata para decir junto mis cosas y me voy a la casa de un familiar. Generalmente diciendo, bueno, a ver, este mes, tómalo, andate, resolvemos lo que quede de deuda para después, es una forma de salir del conflicto.
pero nos pasa que tratamos de resolver con una sola salida, así de chiquitita, un embudo que tenemos atrás de una situación estructural en donde realmente el problema es de vivienda, no de alquiler. Sí, de políticas públicas que no existen hoy por hoy para tener viviendas. O sea, hoy no existe, hoy no hay nada. No se puede comprar Hoy una no puedes vivienda. comprar es nada. imposible. Esto es la base, el origen de todos estos conflictos, es ese, la falta de políticas públicas. No quiero monopolizar, pero es que tampoco la única salida es la compra. Tenemos las experiencias europeas en donde podemos mirar esto que siempre nos gusta mirar del primer mundo, y realmente el vuelco hacia el alquiler como forma de poseer una vivienda, digamos, de tener durante el lapso de la vida una vivienda, es una de las formas que toma más fuerza. Ahora, esta ley de alquileres, por ejemplo, que para mí la discusión no es sí o no, tiene un apartado de vivienda social. Y ese apartado, igual que muchos otros de la ley, nunca se tuvo en cuenta, primero porque no hay autoridad de aplicación y segundo porque todo se centró en el plazo y en la forma de cómo actualizar los montos. Perfecto. Desde el Colegio Profesional Inmobiliario, ya que hablamos de experiencias extranjeras, porque depende cómo nos posicionemos, a veces decimos, no, las soluciones tienen que ser propias de la Argentina y otras veces no, me encantan lo que viene del viejo mundo. Pero bueno, es completamente distinto la realidad en todo el territorio de la Argentina, en las distintas ciudades, porque repito, cuando es una ley de alquileres es de alcance nacional, no es la misma realidad de la ciudad de Buenos Aires, pero que Mendoza, que Córdoba. Ahora bien, dicho esto, en lo que ocurre en Europa, en Barcelona, en Alemania, en muchas ciudades de Alemania, en muchas ciudades de Italia también, que grandes empresas o grandes bancos tienen de a 5.000 propiedades. Entonces ahí tienen un marco regulatorio, te meten el tema del impuesto a la vivienda ociosa, porque ¿qué pasa? Está concentrado en pocas sociedades. Acá no hay un sistema más atomizado que el de alquiler de viviendas argentinas, porque, miren, es muy difícil encontrar propietarios que tengan más de una o dos o tres viviendas para alquilar, pero el que tiene tres es una barbaridad. No existe hoy un grupo económico que tenga concentradas viviendas para alquilar. Claro. Bueno, el tema está planteado. Yo lo que les propongo, nos vamos a ir un corte ahora. Mica, si querés recordarnos las redes, porque la gente del otro lado va a querer comunicarse con nosotros. Ahora les decimos bien por qué vías. Y que cada uno piense ahora en el corte por qué sí, por qué no la ley, qué es lo mejor, qué es lo peor, qué es lo que hay que cambiar urgente, qué es lo que no hay que tocar para una mejor convivencia entre todos. Así que bueno, ya venimos. Me dicen que bueno, nuestras redes, nuestro WhatsApp está caliente, que la gente está participando un montón y me encanta que eso suceda. Antes de ir al corte decíamos, bueno, vamos a tratar de entender qué es lo mejor y lo peor de esta ley, qué cambiarían y qué no permitirían que se modifique de ninguna manera, por ejemplo, los propietarios, y por eso está Pablo Tilt en representación de ellos. Sí, yo te podría leer algo de lo que venimos planteando y bueno, en realidad lo que estamos pidiendo los propietarios con respecto a si hace una modificación o una derogación a una nueva ley. ¿Sí? Bueno, nosotros quisiéramos que el propietario pueda rescindir el contrato al igual que un inquilino, que es lo que estábamos hablando hoy. Una derogación total de la ley para hacer una nueva. Implementar nuevamente el Código Civil de Alquileres, podría llegar a ser como teníamos hace 3 años atrás. El precio de acuerdo de partes. Plazo de acuerdo de partes. La garantía por acuerdo también. Garantizar las partes que no intervenga el Estado, como en el caso de una ley de alquileres. Establecer un desalojo abreviado, y eso es muy necesario justamente por el problema del WhatsApp que estaba diciendo esta chica. Sí, Silvia. uno de los casos que comentamos. Exactamente. Y bueno, algo que es me pareció lindo para decirlo, es crear el FAI, un fondo de ayuda al inquilino, con fondos provenientes de sueldos, jubilaciones, de privilegio, de todos los funcionarios. Sí, se le puede sacar una parte y se puede crear un FAI. Que es un En eso fondo estamos de acuerdo todos, creo. Sí, me imagino que todos. sí. Ahora, Nosotros un monumento siempre vemos... si le lográs sacar 5 Claro. centavos del sueldo. Bueno, Milei dio por decir un nombre, ¿no? Sí. No, que Sí. se quede con el sueldo. Ahora está bien, no importa. Es lo que Natalia, hizo él. Me parece que se te borró la sonrisa cuando Pablo empezó a leer lo que proponen los propietarios. Digo, es imposible, esto es inviable, nos podemos acercar. Yo creo que... Y aún no terminé, ¿eh? Perdón. No, pensé que había terminado. así no te lleno de... Claro. No, me parece que así como diferenciamos situaciones, pandemia, pospandemia o esta primera salida de la pandemia, también es necesario diferenciar, por un lado, propietarios y propietarias, como decía recién, que tienen 1, 2, 3 propiedades. Hay consorcios con muchas propiedades que permanentemente compran las nuevas propiedades que se construyen y las propiedades que están en venta.
Digo, ningún propietario con 1, 2 o 3 propiedades puede esperar 5 años a que se venda y retirar la vivienda del mercado si es su único ingreso. Me parece que hay que poder diferenciar esto y entonces cuando pensamos en una legislación pensar en la vulnerabilidad de quien tiene 1, 2, 3 viviendas y ese es su único ingreso y en la vulnerabilidad de los inquilines que de repente con 2 salarios mínimos vitales y móviles no llegan a alquilar un monoambiente, porque si no, no comen. Si alquilan un monoambiente con 2 salarios que son 65.000 pesos, no comen. No, digo, por eso, estratificar. De alguna manera estratificar. No comparto para nada que deba no intervenir el Estado. Me parece que la vivienda es un bien social que hay que entenderla de esa manera. Si me quiero alquilar un country en Pilar con pileta climatizada, bueno, lo pagaré al valor que el mercado determine para eso de acuerdo a la coyuntura. Ahora, para una vivienda de alquiler para la familia como único techo, y la verdad es que se necesita la regulación porque si no terminamos pagando todo nuestro sueldo o más del 60%. Ahora, Jorge, escucho a Pablo y me parece que tiene razón. Escucho a Natalia y me parece que tiene razón. ¿Cómo se hace? A mí me parece que generalizar tampoco es bueno y no creo que a todos les repercuta en el 60% del ingreso. Por supuesto que las situaciones son distintas, no es lo mismo para una familia con 2 hijos, un departamento de 2 o 3 ambientes que una vivienda de 350 metros, son casos completamente distintos. Acá el gran problema que hay es, primero ya lo dijo muy bien, es el tema del Estado. ¿Qué hizo el Estado? Porque el Estado está enfrentando clase media con clase media, propietarios, inquilinos, cuando en definitiva hay una ausencia absoluta del Estado nacional a lo largo de años en el tema de vivienda y también de los estados locales. Y después, lo peor es que hacen las leyes, y las leyes que hacen, las pelotas que ya se iban afuera las meten adentro y se hacen el gol. O sea, increíble, y generan una pandemia locativa. Miren, Marta Lioto, que es la actual presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario, sostuvo desde el principio del año 2015, que se empezó con todo este debate, no toquen el tema de los alquileres, no es el momento. Lo que funciona bien hay que dejarlo. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántas veces había salido en la tapa de los diarios problemas de alquileres? ¿Cuántos programas de televisión había hasta antes de la ley de alquileres? Prácticamente había, por supuesto que había abusos, por supuesto que había cosas que había que corregir, pero fíjense... Es que entiendo que si salió es porque algo desarreglaron. Yo te voy a decir, había la vieja ley de locaciones urbanas del año 83 hasta el año 2015 fue la que funcionó en la Argentina y no hubo problemas. Hubo una nueva ley en el año 2015 que fue el Código Civil y Comercial de la Nación. O sea, con lo cual ya había una nueva ley porque justamente le agregaron algunas cosas a la vieja ley de locaciones urbanas. Yo lo que creo que hay 2 cosas que afectaron muchísimo, al menos en este momento, que es, por un lado, el tema de la fijación de la actualización. Antes se consensuaba en todo el país la actualización y por lo general cada 6 meses se adecuaba. Entonces era previsible, el inquilino sabía cuánto iba a pagar de entrada y el propietario cuánto iba a recibir. Y cada 6 meses iba cambiando. Y lo pactaban libremente las partes. Y los intereses eran muy distintos, siempre por debajo de la inflación. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tal vez era un poco, se renovaba al 15 o al 18% semestral, con inflaciones del 40%, porque acá otro de los grandes flagelos de la Argentina es la inflación. En el interior, en muchas ciudades, hasta era en 12% semestral. Claro. Entonces se metieron en un tema donde hicieron un cóctel explosivo entre salarios e inflación, y claro, el índice que dio fue el 52%. Entonces es un salto al vacío que es imprevisible. Yo pienso en Natalia, digo, y obviamente también en Pablo, pero me aumenta, o sea, la inflación es del 50 y pico. Mi sueldo no aumentó el 50 y pico. ¿Sabes qué pasa? Mi sueldo fue cuando por la escalera. Cuando vos lo vas haciendo semestralmente, no pega ningún salto, se va haciendo de manera más escalonada, libremente lo pactan las partes, y lo que creo que también no era el momento era llevar los contratos de alquileres habitacionales a 3 años, tendría que seguir siendo 2. Y les digo más, que sea 2 o que sea 3, no es obligatorio. Insisto, si un inquilino y un propietario se ponen de acuerdo para alquilar por 10 años, alquilan por 10 años. ¿Cuál es el problema? Pero obviamente, no menos de 3. Pero no menos de 3. Entonces, Claro, ¿cuál es el problema? Justamente que así como hay una crisis habitacional en la Argentina enorme, también hay una mala praxis económica que genera que lamentablemente las partes libremente no puedan ponerse de acuerdo. Y sí, el Estado regular cuestiones de orden público, pero no meterse entre algo que venía funcionando bien. Déjame pasar la pelota a Pablo, que quería, sí, yo les pedí que no adelante. interrumpieran y cumple. Pablo no interrumpe, pero bueno, quería... Quisiera decir un par de cositas. Hace 2 años atrás, un alquiler salía, por decir, 12.000 pesos. Con la inflación que tenemos, esos 12.000 pesos quedaron en 25, 30. ¿Puede ser que quedemos de acuerdo?
Pone. No creo que más de eso. ¿Vos sabés lo que tiene que pagar un propietario en todas las cargas, en todos los 3 años de, digamos, de contrato? Tiene que pagar AFIP, tiene que pagar ingresos brutos, tiene que pagar la pintura, tiene que pagar los mantenimientos, tiene que pagar el contador, tiene que tiene el ARBA, inmobiliario, el AISA, tiene que pagar Y no te alcanza lo que cobra. para pagar. Es que lo entiendo, Y Pablo. si no, pero, perdón, si no ponen ese mínimo de interés, que hay una inflación terrible, y no la estamos generando nosotros, sino el Estado, ¿cómo hacemos para mantener una casa si el inquilino, perdón, que te señale, Sí, por el inquilino es el que paga solo su cuota? Pero ¿sabes lo que ¿Cómo pasa? puede Me pongo pagar la- Me alquile. una- Yo quiero que Pablo me alquile la casa. Porque la realidad es que lo que cuenta él no me pasó nunca en mi vida como inquilina. Nunca. ¿Por qué? Siempre me hicieron pagar. No solo lo que corresponde municipal, que es un servicio que utilizo yo por vivir en la casa, sino además ARBA. AISA la pagué ARBA no siempre. paga. No, yo sé lo que dice la legislación. Lo que pasa es que después estamos en desventaja porque Pero si no la alquilo ¿está de yo, a vos alquila ahí la que está firmar o no? atrás. Es que ese es el problema. Cuando hablamos de vulnerabilidades nos referimos a No, eso. no. Yo puedo elegir firmar o no cuando tengo 3 pibes y No, me yo quedo no sin me voy a casa. hacer la víctima de decir, pero entonces, como decís vos, si no me alquilás. No, tenés que decir, acá esto está mal. ¿Y a dónde Por lo eso yo no denuncio? acuerdo de ¿Y a dónde partes lo denuncio? antes. Que ahí es donde yo charlaba. Porque eso era el volver al acuerdo de partes. ¿A dónde lo denuncio? ¿Al A ver, colegio de No, depende. de Si es una corredores? relación... Ahí vamos a... Primero lo que quiero decir respecto del impuesto, es muy importante lo que dijo Natalia. Nosotros hemos dado cursos y les explicamos a tanto propietarios como inquilinos que lo que corresponde de lo que se llama ABL se desdobla en 2. Estamos hablando del caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La parte de ABL, como bien dijo Natalia, le corresponde al inquilino porque la tasa de ABL, que es que cuando se limpia la vereda, la luz del lugar donde está viviendo. Pero el impuesto inmobiliario, cuando se desdobla, le corresponde al propietario. Y eso creo que ya es algo que está claro en la Ciudad de Buenos Aires. El tema es que nosotros, los corredores inmobiliarios, eso es lo que no entienden mucho, son profesionales que no hablemos más de inmobiliarias, porque son inmobiliarios e inmobiliarias, personas, mujeres, varones o la decisión que tengan en cuanto al género. Dicho esto, al ser personas, intermedian. Una vez que se cumple con ese contrato de corretaje y unió inquilino y propietario, ahí sigue la relación entre ellos. Sí, en algunos casos pasa, pero que no es por el contrato de corretaje, sino porque le dan un poder de administración, como se lo pueden dar a Pablo, como te lo pueden dar a vos, como se lo pueden dar a Gaby, como te lo pueden dar a vos, o a mí, para que le administren ese alquiler. Pero ahí se rige bajo las reglas del mandato y son ni más ni menos que órdenes que le da el propietario. ¿Por qué? Porque recibe una orden, es esa persona que está administrando el alquiler, que puede ser un corredor inmobiliario, puede ser un familiar, para que lo instruye porque tal vez no quiere el propietario hacerse cargo de esa relación. Pero bueno, yo lo que creo es que hemos avanzado mucho, yo creo que realmente es una mala ley y lo dijimos de entrada que iba a salir. Lamentablemente no nos escucharon, lo que vimos en su momento fue muy poca participación de propietarios genuinos de los que se ven en el día a día Ese fue un como reclamo, Pablo. que los propietarios no Vimos están en la inquilinos, negociación. Vimos pocos inquilinos genuinos, vimos sí muchas organizaciones políticas que se metieron detrás de una asociación de inquilinos, pero que en realidad estaban muy ideologizadas, inclusive gente que estuvo, a quien respeto, por supuesto no tengo las mismas ideas, de Juan Grabois, que Gervasio Muñoz con Inquilinos Agrupados, que la verdad ven un nicho para hacer una carrera política. Así y es. terminan perjudicando Totalmente. a los verdaderos propietarios y a los verdaderos inquilinos de este país y también terminan provocando que los que tienen que trabajar en esta intermediación y que viven de ese trabajo también la estén pasando mal, como son los corredores inmobiliarios. Claro, no, por eso el planteo acá siempre es el mismo desde la buena fe, desde la buena intención de llegar a un acuerdo, de que no haya ganadores y perdedores, sino que nos sirva a todos. No, Gaby, yo me quiero una levanta. consulta. O sea, desde el lado de él escuché que quieren la derogación, que vuelva a como era antes, un contrato en el ámbito privado, Perdón, ¿no? no dije exactamente eso, pero dije que si querían poner otra ley, pero algo más apto para los propietarios. Sí, pero hoy como está, volvemos No, sí, la no. derogación. Desde el sector inmobiliario, piden derogación, una modificación, y me gustaría saber
de la opinión de ella también. Nosotros obviamente dijimos de entrada que esto no iba a funcionar. De hecho, pueden ver un debate con el exdiputado Lipovetsky, en donde claramente todo lo que iba a pasar y quedó corto. Ya en el año 2018, pueden ver mi Twitter, decía que hacen una mala ley, después van a ir por el impuesto a la vivienda ociosa y después van a ir contra la propiedad privada. Nosotros lo que entendemos que lo ideal que sería, que siempre va a ser una modificación, Gabriela, porque claro. de los 21 artículos, 13 fueron incorporados al Código Civil y Comercial de la Nación, con lo cual si vos derogás habría un vacío legal. Mínimamente creemos que para esta etapa de la Argentina y de inestabilidad económica, algo que traería más tranquilidad sería sacar el tema del índice a cargo del Estado, sino que sea entre partes, que venía funcionando y no salía en la tapa de ningún diario, y eso no te genera con la renovación un aumento considerable para el nuevo alquiler, y también el plazo volverlo a 2 años. Por supuesto que después hay otros detalles que se podrían corregir. Y hay algunas cosas que, por ejemplo, funcionaron. Por ejemplo, esto de que se comuniquen 90 días antes si quieren rescindir o si van a renovar o no el contrato. Eso es algo positivo. Claro, pero ¿sabes qué? que nada sirve. Los 90 días no alcanzan, porque generaron un caos que hoy por hoy pones una vivienda en alquiler y te vienen 70 personas como candidatos. Y lo que ocurría antes de esta ley eran 10. Claro. Ya te dijo Natalia, creo que Lucía me Tengo pedía la palabra. una dudita que me quedó. El inquilino, o sea, no tiene que pagar AISA, porque por lo que vos dijiste, no tiene que pagar AISA y algún otro servicio, hablamos del impuesto a BL. No, AISA es... No, como él dijo AISA va en cada por eso contrato, quiero dejarlo. hay algunos contratos que por lo general lo paga el inquilino. AISA porque es el agua que es consume. agua que vos consumís. Ahora, Por eso me hizo ruido, hay algunos porque contratos, como en eso todavía hay libertad, aunque quieren matar la autonomía de la voluntad, que libremente se pacta. Puede ser a favor del propietario o a favor del inquilino. Usualmente lo paga el inquilino, que es el que consume. Y las expensas extraordinarias, porque a veces son extraordinarias para poner más lindo el edificio, pero a veces son porque se rompió, no sé, la caldera y hay que arreglarla. Eso lo paga el propietario. Claro, lo que pasa es que hubo una nueva redacción. ¿Qué Ya tema? no- Porque en realidad vos haces uso de eso. Lo que pasa es que ahora hay expensas locativas. Porque ahora hicieron un código, a partir de esta ley, se creó lo que son las expensas locativas. Ya no importa qué dice el administrador, porque antes lo metían al administrador de consorcio Sí, tal en el cual. medio de un problema que era entre propietario e inquilino y que no era, alguien que estaba en Sí. el contrato. El administrador de consorcio está para administrar el edificio. Entonces, los que se tienen que poner de acuerdo son inquilinos y propietarios que van a hacer con las expensas. Ahora hay un artículo en el Código Civil y Comercial, a partir de esta nueva ley, donde define claramente lo que serían expensas locativas. Claramente, entonces, el tema de lo que nosotros entendemos, que este programa es especialista, como expensa extraordinaria, hay que verlo de la locativa, que en resumidas cuentas es de lo que usa y se sirve el inquilino es lo que debe pagar de las expensas. Sí, Bueno, pero creo también que la dice palabra que las la- asambleas extraordinarias tienen que estar determinadas, se tienen que resolver en la asamblea, o sea, la extraordinaria. Y a las asambleas no participan los inquilinos y las inquilinas, participan los propietarios. Es supongo injusto, porque el propietario dice, no, es ordinario, y resuelven algo que podría ser extraordinario o estar en una discusión, lo resuelven como ordinario y lo termina pagando el inquilino. Pero que el inquilino no tuvo voz y voto en esa eso no es asamblea. así. En algunos ¿No es casos, así? el mandato le puede dar al inquilino para una asamblea. Igual la Sí, asamblea- tal cual. Gaby. Sí, totalmente. No. En el caso que el propietario quiere. Pero si se va a tomar una decisión que tiene que ver con algo que podría ser extraordinario, y capaz que ese propietario dice, no, prefiero ir, no quiero. O sea, da lugar a la mala fe. Claro, Lo y que no pasa, le da el Gabriela, poder, que no todos le dan la el asamblea, poder. la asamblea que decide si algo es extraordinario o ordinario en realidad es compañita nulo, de- porque el que decide si es extraordinario o ordinario, primero que está fijado en el Código Civil y Comercial, y vos Sí. lo dijiste bien, Sí. que se llama asamblea especialmente. La asamblea Sí. lo que te aprueba es sí o no ese gasto, después el que liquida es el administrador. Pero esa discusión ya se terminó porque hay expensas locativas. Ahí está. Y quiero Claro. escucharla a Natalia, pero en el próximo bloque, porque nos tenemos que ir al último corte. Nos quedan todavía unos minutos No, más. está bien. Gaby se enoja, pero es así. Me gritan del control, tenemos que ir al corte. Así que quédate que ya venimos con más consorcios en la mira. La verdad que siento que fracasé en esto de salir de acá con la nueva ley de alquileres resuelta y todos contentos porque en el corte, bueno, se arma la discusión y el debate porque es así y así tiene que ser. Natalia, te prometí que te iba a dar la palabra a vos y, bueno, contanos si querés lo que estaban hablando y lo que pasa con esto. No, yo prometí ser breve, así que voy a tratar de resumir. Me parece que nosotros, al menos desde las asociaciones de inquilinos, no estamos planteando si hay que derogar o modificar o seguir con la ley tal cual como está. Es imposible evaluarla, no hubo autoridad de aplicación. Realmente evaluar una ley que tuvo su mayor cantidad de tiempo en pandemia por si funciona o no funciona
y menos no habiendo tenido autoridad es muy difícil. Creo que el plazo es algo que peleamos mucho quienes alquilamos, porque si no, cada 2 años tenemos que pensar en qué vamos a hacer de nuestras vidas y si vamos a cambiar a los chicos de colegio, si tenemos que pensar nuevas formas de llegar al trabajo. El plazo para nosotros es fundamental. Si estuviésemos actualizando por coeficiente de variación de salario, no estaríamos teniendo este problema. No coincido. Tampoco se alquilarían. Es posible que no, pero de todas maneras... No existe una propiedad que se pueda bancar sin una... No, está claro, pero por eso para mí un propietario que no quiera pagar la inflación. Para mí es necesario una estratificación respecto de qué se regula y qué no. Regular a aquella persona que tiene 1 o 2 viviendas y regular a aquellos que tienen una vivienda. todos los departamentos de un edificio son 2 cosas diferentes. No veas 400 viviendas, siempre tenés que ver una sí, vivienda. Es que no puedo no verlas, porque la primera pregunta de Damián fue ¿quién gana y quién pierde? Bueno, ¿quién pierde en todo esto? Yo creo que pierden los dos. La verdad, escuchándolos, creo que pierden los dos. Mi respuesta es, hay que mirar quién vino ganando. ¿Por qué no vino ganando Pablo? Perdón, no vino ganando la persona que tiene la vivienda como vos me alquilás. Acá no gana ni pierde nadie. El problema es que la asociación de inquilinos o los inquilinos... Voy a usar el ratito que tengo yo. Okay. ¿Sabés quién gana? Gana la persona que invierte en pesos en la construcción de viviendas que después no van a parar a ningún lado, que son viviendas que son todas las torres que vemos en la ciudad de Buenos Aires, las vemos todo el tiempo, y quienes vivimos en el conurbano las vemos más aún, que se invierten pesos, después se venden en dólares, no van al alquiler, no van a la venta, porque en realidad son una forma de trasladar dinero. Miremos todas las grandes ciudades y en todas las grandes ciudades hay más viviendas construyéndose. Ven más allá de lo que no quieren ver alquilando. ustedes. Por ejemplo, en Avellaneda tenés un elefante blanco con 1000 viviendas sobre Irigoyen, que vos decís, ¿y esto qué es lo que hace? Acá tenés tantas viviendas para alquilar. Sin embargo, ¿sabés qué son esas viviendas? No se terminaron de pagar del Banco Provincia. No, el propietario que quería esas viviendas quería pagarlas y nunca las pudo obtener porque la constructora no llegó a terminarlas. Esto se quedó ahí. Natalia eso es lo que ven ellos. Natalia dijo algo importante, que es el tema de la construcción. A nosotros lo que más nos duele y lo que vemos como corredores inmobiliarios, el colegio, ¿no? Yo soy abogado y de la institución, es que se lo dijimos, ni bien salió al día siguiente la ley Lipovetsky, fue, mire, el gran problema que hay es que estamos viendo constructoras que están haciendo argentinas en Uruguay o en Paraguay. Personas que estaban dispuestos a construir viviendas, si hay un beneficio también, el Estado no resigna nunca. Acá el Estado, que insisto, no hace viviendas, todo a la hora de decirle qué impuesto no le cobran a un propietario o cómo ayudan al inquilino, se corre a un costado y genera leyes que... Exactamente. Sí. Entonces, me parece que acá hay una pata que tendría que también asumir responsabilidades para viviendas sociales, porque efectivamente, que es el Estado Nacional y los Estados locales, y la verdad que a nosotros lo que nos duele es que empresas argentinas, hoy por hoy, estén más tranquilas construyendo en Paraguay, en Uruguay, en Chile, que realmente ayudaría muchísimo a paliar la crisis de la vivienda. Bueno, por algo es, ¿no? Que digo que se van una afuera. cosita más, los gastos que a veces se tiene que hacer cargo el propietario y no le... El honorario del corredor inmobiliario, o sea, la comisión, porque le llaman comisión, son honorarios, ¿no? Pero la comisión... ¿Mensual? Sí, la comisión cuando hace la operación. Bueno, pero se las cobran a los inquilinos y a las inquilinas, ¿eh? ¿En capital? En la realidad... En capital. No, en capital no. En capital la paga En capital la paga el propietario. En ¿Y en provincia de provincia Buenos también? Aires la paga el inquilino. No. Yo quiero que me alquiles la casa. En No sé, provincias, yo no en paso provincias mucho por el acuerdo de inquilino, parte papá. le corresponden a los dos. Claro. En capital para mí se cometió un error. La ley 5.859 hoy por hoy está judicializada y la verdad que para que exista un contrato de alquiler, previamente tiene que haber un contrato de corretaje. Es decir, uno puede ir a un dueño alquila directamente y puede ir un inquilino a pedirle a un propietario que le haga una búsqueda y que haga el trabajo, sobre todo y que está muy difícil de encontrar. Y aparte metieron a todos en la misma bolsa. Metieron el departamento de 60 metros cuadrados de un barrio porteño con las torres. Entonces, ahí eso también genera, porque en definitiva lo único que hace leyes que regulan demasiado es espantar a quienes tienen la posibilidad de alquilar vivienda. 3 minutos de programa. A ver, voy a tal vez me voy a arrepentir de lo que voy a hacer. Si les doy un minutito a cada uno, ¿podemos para que cada uno diga lo que quiere en este último minuto, Natalia? No tenemos enemigos en esta situación. Lo que necesitamos es buscar soluciones. Y para buscar soluciones nos tenemos que escuchar. Entre nosotros, que nos escuche el Estado y además no pensar que tenemos la verdad absoluta y que de acá no me muevo.
probablemente muchas de las cosas que yo piense esté errada, sin embargo, si no nos sentamos a conversarlas, no las vamos a poder resolver y la experiencia es algo que tenemos que tener en cuenta. Nunca en mi vida me pasó que el propietario pagara todas las cosas que Pablo está pagando, entonces hay que buscar un punto medio donde podamos Quizás se le equilibrar hicieron esa creer a balanza. ustedes, quizás se le hicieron creer a ustedes de que nosotros éramos los malos. No, para nada. Sí, me parece que sí. Hay personas que dicen, no, porque los propietarios, y la verdad, nosotros somos personas que no queremos, tenemos una casa alquilada, abuelitos, ancianos, pareja que dicen, como en tu caso puede ser, te alquilo la casa, sí, querida. Y esto es el paisanismo. Yo te doy, vos me das, y solo eso es alquilar. Como era antes, palabra. Ahora es todo papel, es ley. Y porque la ley. Antes es esto. Pero la ley fue lo único que nos defendió. No nos defendió, al contrario, los hundió a ustedes. Mira, Este con esto coeficiente cierro. los hundió a ustedes, Nunca gracias a la supe ley. si la persona que me estaba alquilando era realmente la propietaria o no de mi casa. Nunca. ¿Puedo decir ¿Por una cosa qué? más? Porque yo tengo que presentar todos mis papeles, Como vos me pero dijiste, nunca ¿puedo decir una tengo cosa más? eso. Ustedes, Sí. yo no los considero, ni la asociación nuestra los considero enemigos. No son nuestros enemigos, quiero que entiendan eso. Los inquilinos, como a nosotros, o quizás a las inmobiliarias las tratan de enemigos, no somos enemigos, para mí, para mí son consejeros, porque yo trabajo con las inmobiliarias. A mí me aconsejan un montón de cosas. A ustedes también, porque dicen, bueno, mirá, esto te sirve, esto, aquello. Son consejeros, ustedes son inquilinos. Hagamos de cuenta que esto es un negocio. Es un negocio. Es un negocio. Es algo importante Es un para la problema. gente explicarle. No, es un problema, algo no. que Es un dijo Nosotros Natalia. no negocio, tenemos los problemas que es un quizás tienen ustedes y negocio, ustedes no los pero muestran. también es una falta de política pública. Exacto. Es La un bien realidad es social. esa, Sin son dudas. las dos cosas. Sí, pero la de él no. Claro. Y Es de Natalia él. no piensa que es un de consejero. Igual Natalia, sobre todo para la audiencia, Por sí decir puede una alquilar palabra. una persona que no sea la propietaria, siempre y cuando a vos no te moleste en tu alquiler. Esto lo quiero decir, porque muchas veces pasa que deja un poder o lo que fuera, porque tal vez es una sucesión que no terminó, pero es el dueño real, pero mientras a vos no te moleste en el alquiler. Desde el Colegio Profesional Inmobiliario lo que queremos decirles a las autoridades es que esta vez nos hagan caso. A ver, nosotros escuchamos las dos campanas. También quiero felicitar a toda la producción de tu programa, porque por primera vez estoy viendo en una mesa o en un programa verdaderos propietarios y verdaderos inquilinos. Cuando se debatieron las leyes, no fue lo que ocurrió. Jorge, Les puedo asegurar, porque yo estuve. Es la pero misma bueno, producción que ahora me está gritando, nos tenemos que ir, estamos Muchas gracias. pasadísimos. Solo un segundo. Pueden llegar a faltar el total de las propiedades. Así que mejor deronen la ley. Gracias a Perfecto. los Pará, propietarios. y el último segundo lo uso para agradecerles, Natalia, Pablo, Jorge, y para decirles que los vamos a volver a invitar. No sé si todos juntos, si de a uno. Es una problemática que está, que existe, que no la pudimos resolver en una hora, obviamente. Tal vez Natalia le termine alquilando a Pablo. Ahora vamos a pelear con esto con Jorge de por medio. Bienvenido. Les agradezco un montón a ustedes que están del otro lado porque nos ayudan a seguir creciendo y nos vemos la semana que viene con más consorcios en la mira. Le pido disculpas a Gaby, a Miki, No las a dejamos Lucía, que hablar. fue un programa diferente el de hoy, pero bueno, gracias a todos por estar.